Cuando ocurrió este hecho, se vino a mi memoria un hecho que hace tiempo había ocurrido, en el cual yo tuve participación, donde también se trataba de la muerte de una pequeña víctima de 4 o 5 años de su vivencia. Ahora nos encontramos también con Guadalupe Falco, víctima de este hecho. Y yo considero que mi defendida, Débora Falco, también es víctima. En una extensa declaración indagatoria que hizo mi defendida tanto en primera instancia como en esta sala, ella relata que viene a San Luis el día 14 de abril del año 2009 con su madre, Graciela Falco, con su pequeña hija, Guadalupe Falco, y embarazada, en ese momento de 6 meses. Vienen porque su madre les dice que acá tenía una gente conocida donde le iban a conseguir trabajo. Cuando llegan a San Luis no había nadie en la terminal que los esperaba. Entonces empiezan a deambular, averiguan y terminan yendo a la iglesia San Roque cerca de la terminal, donde piden ayuda y piden comida. Y ahí la anotan para darle de comer. Débora Falco le preguntaba a su madre qué iban a hacer ya que no encontraban esa gente. Y la madre le decía, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Encuentran una pensión para poder pernoctar. Y ahí hablan con el dueño de la pensión y alquilan una pensión por 150 pesos. Débora sale a pedir trabajo y lo encuentra con una pequeña hija embarazada. Difícil que pudiera conseguir un trabajo rápido. Entonces los días pasaban y no tenían dónde ir a comer, únicamente en la iglesia. Y Débora le dice a su madre, voy a tener que salir a trabajar de noche. Y su madre asiente, porque ella, como toda la vida había ocurrido, le cuidaba de la niña. Así transcurren 2 semanas aproximadamente, y el dueño de la pensión se da cuenta qué tipo de trabajo estaba haciendo Débora, porque no tenía llave y tenía que golpear a la madrugada y al otro día la pensión. Entonces le dice que por favor se retirara y le devuelve 75 pesos, que era la mitad del alquiler que le había pagado. En ese interín de esos 15 días, cuando Débora de mañana dormía, porque hacía poco tiempo que había llegado, la madre deambulaba Graciela Falco por el barrio y ahí conoce a Riquelme. Cuando el de la pensión, el señor de la pensión, le dice que se tiene que retirar de esa casa, la madre le dice, no te hagas problema, conocí un hombre acá a la vuelta que está solo con 2 chicos y dijo que podíamos ir a la casa. Ahí es cuando Débora Falco, junto con su madre y su pequeña hija, van a la casa de Riquelme. Riquelme en ese momento estaba viviendo con 2 de sus hijos. No es cierto que estaba solo. Como ocurrió en muchas oportunidades, Alejandra Videla no estaba porque se había retirado de la casa y le había dejado los 2 hijos de Riquelme, Román y Ángela, que eran los más chicos.
Entonces, en ese momento, en la casa estaba viviendo Riquelme, Román y Ángela. Y se agregan a la casa Débora Di Falco, Graciela Di Falco y Guadalupe. Entonces nos encontramos que en esa calle de los inmigrantes, ahora de 3 personas pasaban a vivir 6 personas. En ese interín, Alejandra Videla lleva a los chicos a la escuela, que quedaba cerca, tenían que pasar por la calle de los inmigrantes, y ve que en esa casa había otras personas, y le llama la atención. Y va a la casa, y ahí la conoce a Débora Di Falco, a la mamá de Débora y a la niña. Manifiesta ella en las 2 declaraciones que hizo, tanto en sede judicial como acá en la sala, que ella con la madre se retiran para que pudieran hablar de Riquelme y Videla. Y ahí es cuando se reconcilian, digamos, porque al otro día regresan Dora Alejandra Videla con 4 hijos más y todas sus pertenencias. Entonces, de 6 personas que estaban viviendo en la casa, pasan a ser 11. La pareja Alejandra Dora Videla, su pareja Riquelme y sus hijos Pedro, Ezequiel, Anaí, Patricia, más las 6 personas que ya estaban viviendo. Débora en ese momento estaba agradecida con esta familia porque no tenían dónde vivir, tenían que estar deambulando con esa dificultad. Iban pasando los días y era siempre la misma rutina, es decir, Débora trabajaba de noche y su madre le cuidaba la nena. Habrá pasado un mes o menos, la madre de Débora Di Falco vivió en esa casa. Lo que pasa es que eran 11 personas en 2 ambientes, una pieza y una cocina. Entonces la madre decide volverse a Mendoza. Débora le pide por favor que no la dejara, que qué iba a hacer, no conocía la ciudad, estaba sola, estaba con Guadalupe chiquita y embarazada. La madre le dijo, yo voy a volver cuando consiga una casa, vos quedaste tranquila. Y tiene un altercado con la madre, se enoja con la madre, pero la madre se va de San Luis y la deja en esta casa que ella es la que la introdujo ahí. Débora le dice a Riquelme que si podía cuidarle la nena. Y habla con Riquelme por el hecho de que ella conoce a Riquelme como dueño de la casa, como cuando va en un primer momento. Entonces ella le iba a pagar a Riquelme 20 pesos por noche para que se quedara con Guadalupe y todos sus chicos. Y así llegan a un arreglo y manifiesta que cuando le iba bien también le pagaba a Alejandra 20 pesos. Ella empezó a hacerse cargo de todos los gastos, porque veía que en esa casa era pan y mate cocido, pero no había comida. Se hizo cargo de los gastos, compraba para ella y su hija, y también para los menores, porque al principio compraba para ellas dos, pero los menorcitos se quedaban mirándola, y dice que ella no podía ver que los otros chicos estaban mirando.